Esta noche María Cela. Hoy en Esta Noche María Cela rendimos un homenaje a un grande. En exclusiva, presentamos una emotiva entrevista realizada en el año 1997 por nuestra María Cela Álvarez, a quien tuvo la belleza en sus letras y un don perfecto para la interpretación. La gran voz de la música iberoamericana, Pablo Milanés. Bienvenidos a Esta Noche María Cela. Aquí sí hay una emoción, pero eso no se reflejó en ese aplauso. Yo quiero el mismo aplauso que se le dio a este hombre cuando entró en el set, ahora mismo. Todo el mundo se puso de pie aquí para recibir con honor a quien honor merece. Gracias por estar aquí. Por fin, Pablo Milanés con nosotros en este programa especial. Bienvenido a nuestro país, Pablo. Muchas gracias. Son tantas las cosas que el público quisiera saber sobre ti. Son tantas las cosas que mi generación se ha quedado por preguntar, que hoy vamos a ver si podemos responder algunas de esas inquietudes a lo largo de este programa. Todas las que quieras. Pablo, ustedes fueron, junto a Silvio, Noel, Nicola y un grupo más de trovadores cubanos, los fundadores de ese movimiento que se llamó Nueva Trova Cubana. Eso fue por allá por el 1972. Sí, 72 oficialmente ya se realizan eventos ya donde queda instituido ya el movimiento de la Nueva Trova, pero realmente ya venía funcionando desde el año 67, por ahí, no como movimiento, sino como gente que muy en particular cada uno hacía cosas espontáneamente y todo eso se fue proyectando, se fue encaminando y llegó a alcanzar ya la fuerza de un movimiento serio, ya se empezó a pensar en lo que era la trayectoria del grupo y se hizo el movimiento en el año 72, se constituyó. Pero ahí realmente nuestros comienzos como movimiento real fueron en el año 67 en la Casa de las Américas. Pero a partir del 72, cuando ya toma cuerpo como movimiento, la organización, sí, es que empieza a exportarse al resto de América Latina, Tienes ¿no? razón, sí. Ahí es cuando nosotros empezamos a conocer Sí, quiénes son realmente. estos trovadores y qué nos tienen que decir con su canto. Antes de hablar de todo lo que ustedes pudieron o no sembrar en aquella época, yo quiero que me hables un poquito de qué memorias entrañables tienes tú de aquella época donde todos eran muchachos jóvenes. Estamos hablando de 25 años atrás. Sí, sí, cómo no, era una época, fíjate, te voy a decir, era una época de efervescencia social en el mundo entero. Date cuenta que en esos años se efectúa la guerra de Vietnam, que conmocionó al mundo entero y polarizó una serie de fuerzas progresistas en torno a aquello, tremendas, en los propios Estados Unidos también. Generó el movimiento de la canción protesta en Estados Unidos, que así se llamó después. Generó una serie de movimientos en América Latina, una serie de conflictos sociales en América Latina, la propia Revolución Cubana. Todas esas cosas nos motivaron a nosotros y nos llenaron de idealismo y de poesía. Y yo creo que eso fue una de las cosas que inspiró que este movimiento no fuera un movimiento más, porque trova ha habido en Cuba siempre. Ha habido trovadores del siglo pasado que le cantaron a la mujer, le cantaron a la patria, le cantaron a los conflictos sociales, pero los de su época. Y lo que hizo esta fue recoger los problemas de su época, los idealismos, los amores, las contradicciones de su época y tratar de reflejarlos en poesía. Exactamente, pero ustedes fueron un poquito más allá, porque ustedes quizás desde nuestro punto de vista como generación, yo hablo nuestro porque yo también me identifico con esa generación de los años 70 en que en esa época estaban en plena adolescencia y en plena efervescencia de un montón de ideas, de sentimientos, natural de esa época en todos los seres humanos. Ustedes fueron para nosotros una especie de carta de presentación de lo que había sido la Revolución Cubana y ustedes la impregnaron de poesía a esta revolución. Entonces, para muchos, ustedes no solamente eran cantantes con algo que decir en sus canciones, sino que eran un símbolo de esa época. ¿Qué ustedes querían sembrar en la juventud latinoamericana y qué ustedes creen que se ha cosechado de esa siembra?
Yo creo que lo que más ha quedado de toda aquella generación es la poesía, por encima de todos los propósitos. Tengo que aclararte que propósitos realmente dirigidos no hubo ninguno. Yo creo que nosotros cogíamos la guitarra y cantábamos realmente lo que nos salía. Como todo movimiento, los movimientos se canonizan, se empiezan a etiquetar después que ya están hechos. Sin embargo, la raíz de todos esos movimientos casi siempre es muy espontánea, sin planteamientos teóricos ninguno, sin metas fijadas ninguna, ¿te das cuenta? Lo que pasa y entonces es que así comenzamos sí. nosotros realmente. Las etiquetas empezaron a llegar después. ¿Qué sucede con nosotros en particular? Nacemos como movimiento en medio de un proceso social muy fuerte y con una influencia tremenda dentro del ámbito latinoamericano. Y entonces, indudablemente estábamos asociados a ese proceso porque formábamos parte de él, estábamos de acuerdo con todo lo que sucedía e inevitablemente se nos asoció políticamente con el movimiento, independientemente de que nosotros lo mismo hacíamos, la vida no vale nada, la aire está pariendo un corazón, que hacíamos para vivir o hacíamos una canción de amor. Otra canción Ahora, romántica, ¿no? Aún cualquier otra canción romántica, como tú te refieres, tenía un sello ideológico. Porque cuando ustedes hablaban de amor, no hablaban de amor como se había hablado hasta esa época. Claro, por eso te digo que la poesía ha sido preponderante y es la que se ha mantenido como una línea de trabajo que no ha variado en absoluto dentro del movimiento. Pero ese sello ideológico de sus canciones se identificaba incluso no solamente con una forma distinta de hablar de amor, sino con una filosofía y con una ideología determinada que pertenecía a la causa socialista, porque estábamos hablando de no firmar papeles, de que no el matrimonio, la familia, la propiedad privada y el amor. Esto estamos hablando de Silvio, pero Pablo también andaba en toda esa onda. O sea, las canciones de ustedes reflejaban una ideología que uno entendía, o quizás uno asumía, como promoción o propaganda, que uno felizmente la aceptaba, aunque otras personas criticaban, que decían, están siendo bombardeados por todo lo que este movimiento está llevando al mundo de lo que está pasando en la revolución. Y mucha gente pensó que ustedes querían sembrar el hecho de que ustedes se sintieran acosados en la isla y de la situación controversial que pasaba en Cuba, que pensaba que se quería exportar la revolución a través de ustedes. ¿Sí o no? No, yo creo que en muchos casos se logró ese propósito, pero sin esa intención nuestra. Ya te digo, la trascendencia que nosotros queríamos que tuviera nuestra obra es la trascendencia de nuestra poesía, de lo que manifestamos y por supuesto al salir lo que uno pensaba también sobresalía un poco de ideología, salía un poco de los sentimientos revolucionarios que sustentaba uno. Exacto. No lo convirtió. Mucha gente también dijo y ha dicho y todavía dice que quizás eso a ustedes, que definitivamente eso los pudo haber convertido a ustedes en unos privilegiados del régimen. ¿Qué tú crees de eso? No, al contrario. Yo creo que cuando nosotros irrumpimos, teníamos una serie de frases, una forma de vestir, una forma de pensar y una serie de criterios sobre cosas que sucedían en nuestro propio país, al que amábamos y con el que estábamos de acuerdo en muchísimos casos, pero que discrepábamos de todas esas cosas. Ustedes discrepaban. Y siempre hubo una oficialidad que se opuso al desarrollo y al movimiento de Nueva Trova. De Nueva Trova. O sea que la voz de ustedes no tenía... No fue fácil. Eso le iba a preguntar. La voz de ustedes no tenía la influencia que la gente piensa. Pablo Silvio, asociado, Fidel, poder, privilegio. No. Sobre todo en los comienzos. Después de nuestro reconocimiento internacional, realmente hubo un reconocimiento nacional, de parte de todas las instancias, oficiales y no oficiales. Pero ya nosotros habíamos conquistado un público en el exterior, que estaba de acuerdo, que entendía las cosas que pasaban. Y entonces así sí que ya en Cuba, fue, claro, el sistema oficial, entonces ya empezó a verlo de otra manera. Algo que yo leí el otro día en una entrevista que publicaba Silvio Rodríguez en el internet, es una anécdota hasta graciosa. Ustedes fueron muy criticados, ahora que tú hablas de que fueron criticados en Cuba, fueron criticados porque rompían con todos los esquemas. Quizás no solamente fueron criticados por lo que decían dentro de la misma Cuba, aunque nos sorprenda a todos, sino también por la forma de vestir. Silvio decía una vez que, y no sé si recuerdas esa anécdota, hace muchos años, una persona llamada Aide Santa María los llevó a todos ustedes, a ti, a Noel Nicola y a él, a una tienda a comprarles pantalones, camisas y ropa interior, porque todo el mundo acababa con ustedes, sobre todo los detractores utilizaban, que son unos asquerosos. De algunos lugares nos votaban realmente. Ajá. Sí, porque se supone, nosotros nos invitaban a cantar con algunos grupos cubanos también, compañeros de nosotros, pero bueno, que tenían otro criterio sobre la presentación, iban con trajes de lamé, brillosos,
Y realmente nosotros íbamos con lo que teníamos y en esa época nadie tenía nada realmente. Íbamos con los pantalones rotos, con los zapatos llenos de huecos, y etcétera, las camisas remendadas. Y eso no era un aspecto para un artista, ¿no? Entre comillas. Y realmente tuvimos muchas dificultades para imponernos en ese sentido. Las cosas y los tiempos han cambiado mucho. Sí, cómo no. Vamos a seguir hablando de cómo han No cambiado. hemos variado mucho nuestro aspecto. Pero Todavía se ven los tenis ahí, pero ahora creo que son Reebok, ¿o no? sí, claro. Esta noche María Cela. Seguimos hablando con nuestro invitado especial esta noche, el señor Pablo Milanés, a quienes todos conocen en nuestro país. Yo creo que todos los que están y los que no están de acuerdo con su ideología y hasta con sus canciones. Yo creo que la ideología ha influido mucho en que algunas personas rechacen la canción, aun cuando esta es casi inofensiva en algunas circunstancias, cuando solo habla de poesía. ¿Cómo tú crees que el haberte identificado tanto con esa época de tu vida, esa época de la vida de Cuba y en los años 70, ha perjudicado y ha beneficiado tu vida como artista? Sí, me ha beneficiado en el sentido de que me ha dado todo lo que yo he podido desear, que no han sido cosas nada materiales, sino cosas más bien espirituales, y en ese sentido he tenido muchos incentivos en mi país. En ese sentido me siento agradecidísimo y creo que en ese sentido también sí he sido un privilegiado de haber vivido una época maravillosa, una época que no volverá realmente, la historia es así camina, avanza, y realmente estoy muy agradecido a toda esa etapa de mi vida. Esas son las cosas que pienso yo que beneficiaron mi obra. Lo demás no tiene importancia. Las cosas que no se han logrado y que tienen que ver con lo material, que tienen que ver con rechazos ideológicos, etcétera, etcétera, son cosas de paso, son cosas pasajeras que para mí no han influenciado en absoluto en mi obra, ¿no? Pero ¿no sientes que muchas veces se te ha rechazado Por supuesto, sin ni siquiera escucharte? Por supuesto, y que no he tenido acceso a muchísimas cosas. Okay. Por ejemplo, a los medios de una cantidad de países extraordinarios. Hemos tenido que imponernos frente a un público, hemos tenido que ir a los teatros a luchar a ese público, a que conozca nuestra obra. No hemos tenido la facilidad de la radio, la televisión, el cine. Pero ya tú ves, la gente conoce nuestra obra. Exacto. Hemos tenido un reconocimiento universal, si se quiere. Y sigue latente en toda aquella generación. Ahora mi pregunta es, las cosas han cambiado mucho. Hablábamos ahorita de la vestimenta, pero eso no ha cambiado tanto, aunque la marca del tenis quizás sí. Claro. Pero ha cambiado también la situación en Cuba, ha cambiado la edad. Hoy Pablo Milanés tiene 54 años, no es el mismo muchacho de hace 25 años. Y todos cambiamos porque el tiempo pasa y es implacable. Ahora, ¿cómo ha cambiado Pablo y cómo por ende ha cambiado su obra? ¿Y a qué tipo de públicos entonces estás llegando hoy? No he cambiado tanto, no ha cambiado mi obra y el mismo público que me veía hace 20, 30 años me sigue viendo ahora, con la diferencia ventajosa de que me ven las nuevas generaciones también. ¿Te ven las además nuevas generaciones? De aquel público. Todavía hoy en día yo puedo contar con generaciones de 15, 20 años, junto a las generaciones de 30, 40, 50 que me escuchaban hace unos años, y realmente eso es una felicidad. ¿Por qué te buscan los jóvenes? ¿Por qué buscan tu canción hoy? ¿Ha cambiado tu canción? Porque eso mismo, te decía que no ha cambiado tanto mi punto de vista sobre las cosas. Lo que pasa es que los tiempos son distintos. Si uno ve que la juventud ya no tiene las mismas prioridades ni los mismos conflictos internos ni externos a su alrededor que lo que tenían hace 25 Pero hay años. una forma de pensar progresista durante toda la vida de una persona que esa no cambia. Y ese concepto progresista sobre todas las cosas que suceden en la tierra, o sea, un concepto de justicia, un concepto de igualdad, un concepto de que todo vive a lo mejor, un concepto de paz armoniosa, cuando todo lo social esté en armonía respecto a la población, a la gente. Cuando tú piensas esas cosas toda la vida, yo creo que tú no cambias tu lenguaje. Es el mismo lenguaje desde que naciste hasta que te mueres. Y eso es lo que hace ser a uno afín con ese público que lo va a ver, que lo oye, que lo conoce. Dices los presupuestos de ellos, los manifiestas, estás hablando en el mismo código de un joven de 15, de 30, o de una persona de 60 que se mantenga pensando igual. Ok. Has mencionado algo, pero yo creo que a mí no me perdonarían si yo no hiciera esta pregunta. O sea, las cosas, yo insisto, han cambiado y en los últimos años hemos visto como muchas de las ideologías que ustedes sostenían y de las que se nutrieron en su país se han ido descartando en países como Europa, por ejemplo, en Rusia y Europa Oriental. ¿Cómo te afectó a ti la caída del régimen socialista
en Rusia y en No, Europa. porque en mi criterio esas ideologías no han decaído. Decayó la práctica de esas ideologías, que no es lo mismo. ¿En qué tú crees que Yo falló? creo que esas ideologías están por probar todavía. Yo creo en el socialismo. Ahora, no creía en el socialismo que se estaba efectuando en los momentos que el socialismo cayó, porque evidentemente para todos estaba en decadencia la práctica de ese socialismo. El error entonces está en los hombres. Por supuesto. En el accionar. Ahora realmente creo en el socialismo, porque realmente es una doctrina humana, es una doctrina social, realmente justa, y pienso que el día que se pueda llevar a cabo, sin los errores de los hombres, podrá ser una doctrina que todos podrán entender y asimilar perfectamente. ¿Cuál es? Bueno, por ahí hay un aplauso espontáneo completamente. Bueno. Calma, pueblo, calma, pueblo. Vamos a hablar claro un poquito y para terminar con lo que es el tema político, porque Pablo en la rueda de prensa, recordamos, dijo, para los que no lo supieron, yo también soy cantante, por si acaso. Porque lo que es natural es que el hombre y su pensamiento muchas veces compite con el artista y eso lo tienes que reconocer. Claro, sí. Vamos a acabar con lo que es el tema político. La situación de Cuba hoy. Tú dices que se te ha aprobado, que la gente te sigue viendo y que la ideología sigue vigente y que el hombre es el que ha accionado mal. ¿Cuáles han sido los errores cometidos por los hombres que han llevado a Cuba al momento que está hoy? Porque Pablo, independiente de todo, Cuba no está ahora en su mejor momento. Sí, y estamos claros en eso. Sí. O sea, están saliendo hasta los que juraban ser arraigados impenitentes. Entonces, ¿cuáles han sido los grandes errores de esa revolución? Bueno, te voy a decir, sería imposible enumerar los grandes errores de la revolución porque ha habido grandes y ha habido muchos. Ha habido muchos. ¿Qué es lo que pasa? Que uno cree en la justeza de las cosas que se están haciendo. Uno ve que se están haciendo con las mejores intenciones, aunque a veces las mejores intenciones no bastan, pero comprueba que se están haciendo las cosas con las mejores intenciones, comprueba que la gente que está en eso que se llama la élite, en el poder, tiene las mejores intenciones, no hay corrupción como uno ve en otros países, hay una serie de cosas que están logradas para siempre, que son imperecederas, como es la justicia social, la cultura, la educación, la ciencia, la salud, que se mantienen a pesar de la crisis. Entonces, de verdad que uno llega a creer en la justeza de lo que está pasando allí, independientemente de todos los errores. Creo que por encima de todos los grandes errores de la revolución han sido económicos. Se han equivocado muchas veces, no acaban de tener la línea que debe tener la línea socialista dentro de la economía, no acaban de encontrarla. No acaba el Estado de asumir la gestión absoluta de todo el país como pretenden en mi país. Esto es una cosa que estoy diciendo aquí que he dicho muchísimas veces. No estoy de acuerdo con la línea económica que se sigue en nuestro país. Pienso que debía haber más diversidad económica, debía haber más diversidad en el plano de la pequeña industria, en el plano del pequeño propietario, en el plano del trabajador por cuenta propia. Esas son cosas a las que hay que darle salida para que haya una gestión dentro del país que proporcione la posibilidad de que la población tenga más acceso a la economía de una manera mucho más inmediata y que no sea por esa cosa gigantesca que es el Estado, que en muchas ocasiones no puede llegar a una cuadra, a un pueblo, a un barrio, porque el Estado es algo que demasiado elefantiásico, demasiado grande para poder dominar esas pequeñas cosas cotidianas con las que vive el hombre. Yo te escuché decir en la rueda de prensa que tú eras revolucionario. Sí. Y como uno decía, bueno, pero Pablo ha cambiado porque su música ha cambiado, ahora es más romántica, ya quizás Pablo no es tan revolucionario como antes, pero él sigue diciendo que él es revolucionario. Por supuesto. ¿Tú serías revolucionario en la Cuba de hoy? Los revolucionarios no tienen que ver con lo político es otra cosa. Exactamente. El revolucionario, como te decía anteriormente, para... se mantiene toda la vida, es revolucionario. Cree en la justicia, cree en el bien, cree en la igualdad, y por esas cosas lucha toda la vida. Y a veces los políticos se vuelven reaccionarios hasta de sus propias ideas, y hay que luchar contra eso y hacérselo ver, ¿no? En la Cuba de hoy tú sigues siendo revolucionario. Por supuesto. Ok. Continuamos con Pablo Milanés más adelante.